tardes a todos. Nuevamente en estos ciclos de webinar del IMIBio. Estamos, creo, si no mal recuerdo, en el cuarto webinar de diferentes temáticas, ya sea científicas, académicas, sobre biodiversidad, sobre virus. Hemos pasado ya por varios temas. La verdad que muy contento porque siempre logramos tener una gran cantidad de espectadores que siguen estos webinars que hacen posible llevar a cabo uno de los pilares del IMIBio, que es la transferencia del conocimiento científico hacia el pueblo misionero, en principio, y hacia toda la comunidad que sigue el trabajo del IMIBio. Antes que nada, bueno, enviarles el saludo de la presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad, la arquitecta Viviana Rovira, quien siempre sigue estos talleres y bueno, les manda el agradecimiento por poder contar con ustedes. Hoy contando con la presencia de vecinos nuestros, tanto de Julio como de Hernán, que son vecinos de acá de la ciudad de Puerto Iguazú, y con Malena Masal, que es de la ciudad de Posadas y que lleva un trabajo importantísimo en lo que es el reciclado, la sustentabilidad. Pongámosle el nombre que querramos, pero es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la biodiversidad, que es lo que es realmente importante. Hoy, en una reunión con Viviana, decíamos, bueno, ¿cuál es la frase motivadora de todo esto? Y la verdad que la frase que cerró es la más obvia de todas, que sin biodiversidad no hay vida. Y me parece que lo que ustedes están haciendo, desde cada uno desde su lugar, es darle más vida al planeta y por lo tanto más vida al pueblo misionero y a todo el mundo. Así que les agradezco el trabajo que vienen haciendo, les agradezco que sigan impulsando este tipo de cosas y que logren llegar a más personas que copien, digamos, estas iniciativas. Y bueno, y tienen al IMIBio como coequiper, como compañero para impulsar también sus iniciativas. Así que les deseo un buen webinar y me quedo escuchándolos hasta el final. Buenísimo, Emma, muchísimas gracias por las palabras de apertura. Les contamos a todos los que nos están escuchando que se va a transmitir en vivo por Facebook y por YouTube y que también este seminario va a quedar grabado y disponible en nuestras redes sociales. Agradecemos la presencia de los disertantes que nos van a acompañar hoy, contarles un poquito cómo va a ir el webinar hoy. Primero vamos a estar hablando con Malena Masal, que viene desde el Centro de Educación Ambiental. Luego Hernán Saldías nos va a contar sobre el proyecto que llevan a cabo en la PET número 4 de reutilización de residuos de aparatos electrónicos. Y luego Julio Ferreira va a estar hablando sobre el trabajo que realizan en la cooperativa recicladora Cataratas, tan importante en la localidad de Puerto Iguazú, bueno, en toda la provincia. Así que, sin más, decir que este webinar también se enmarca dentro de lo que es la Semana de la Biodiversidad que venimos celebrando, y por eso también el eslogan que elegimos poner de más verde es posible, resaltando algunas acciones que marcan la diferencia. No está de más también destacar que todas estas acciones se encuadran dentro de los ODS 2030 tan nombrados hoy en día, tan importantes, y puedo hablar de dos de ellos en particular. Por ejemplo, el ODS número 11 de Ciudades Sostenibles, con la meta que busca de aquí a 2030 reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y a la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Otro ejemplo también es el ODS número 12 de consumo y producción sostenible, con la meta que busca de aquí a 2030 reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Creo que todas las actividades que vamos a estar hablando en el día de hoy están relacionadas con estos objetivos directamente implicados. Así que, sin más, doy la palabra a Malena Masal, quien es coordinadora del Centro de Educación Ambiental de la provincia de Misiones, licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en Comunicación Comunitaria por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una diplomatura en Gestión Educativa y actualmente cursa la maestría en Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones.
Brevemente comentar que el Centro de Educación Ambiental, dependiente del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones, nace por medio de la resolución número 7098 con el objetivo de promover e implementar acciones que contribuyen al fortalecimiento de capacidades en materia ambiental en alumnos de los niveles inicial, primario y secundario de toda la provincia y de los ciudadanos en general. Así que es una iniciativa muy interesante, nueva en la provincia y todo tuyo el segmento, Malena. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Paula, por la invitación. Gracias, Viviana. Gracias, Emanuel. Y bueno, gracias también a los disertantes que nos acompañan hoy, al público en general. Como bien decía Paula, nosotros venimos trabajando desde el 2019 con la creación del Centro de Educación Ambiental. Voy a empezar a compartir. Así comenzamos con imágenes. A ver, me dicen si se ve. ¿Ven todos? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. No estoy pudiendo, sí. Ahí voy, ¿eh? Ahí estamos. Perfecto. Como decíamos, un poco el objetivo de esta charla es poder trabajar y poder pensar juntos cuál es la importancia, ¿no?, de la educación ambiental, que, como bien decían Emanuel y Paula, contribuye a difundir y divulgar acciones para promover, en este caso, el cuidado de la biodiversidad, pero también para difundir y divulgar otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones más vinculadas a lo social, a la comunicación, que es la arista que a mí y quizás el área que a mí me interesa reforzar. Por eso es que venimos desde el 2019 con la creación de este Centro de Educación Ambiental, que tiene el objetivo de potenciar y fomentar esta temática en instituciones de nivel inicial, primario y secundario. En este sentido, identificamos que nuestra ciudad y nuestra provincia tenía muchas iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente, pero que quizás lo que más faltaba era poder articularlas y poder llevar a los niños y niñas un mensaje coherente que pueda concluir en un proceso que sea significativo, es decir, experiencias de aprendizaje significativo que acompañe a la creación o a la formación de promotores ambientales, niños, niñas y jóvenes como promotores ambientales. Esto nos parece algo importante para seguir trabajando, cada uno desde su área, desde lo científico, desde lo pedagógico, poder fortalecer a las nuevas generaciones en esta temática y en esta iniciativa. Acá cuento un poco más el objetivo general, que tiene que ver con una misión y una visión de también formar y digamos, formarnos como una plataforma para la creación, para la implementación y para la evaluación de proyectos. Nos interesa mucho recalcar que si bien fuimos creados para implementar programas en el marco de la educación formal, creemos que es muy importante trabajar también en la educación no formal, es decir, en programas y proyectos para la ciudadanía en general, porque entendemos que solo a partir del empoderamiento de la ciudadanía es cuando realmente vamos a poder lograr que este proceso sea conjunto, sea colectivo y poder seguir trabajando por una ciudad y por una provincia sostenible. Sabemos que el concepto de sostenibilidad implica otras cuestiones que también incluyen cuestiones vinculadas a lo económico, a la justicia social, a otro tipo de perspectiva que nos interesa mucho trabajar con los alumnos y las alumnas de las escuelas. Por eso venimos trabajando fuertemente en un abordaje transversal e integral de la educación ambiental, entendiendo que es importante poder movilizar otras cuestiones, otros sentimientos, otras sensaciones y poder ampliar el concepto que quizás es más tradicional de lo que es el ambiente y empezar a pensar en el ambiente como algo que también tiene que ver con los seres sociales. Si bien estamos trabajando, y este webinar es en el marco de la Semana de la Biodiversidad, sabemos que para que la biodiversidad no se siga destruyendo y no sigamos atentando contra ella, nosotros los seres sociales tenemos que tomar conciencia
y hacer acciones que puedan contribuir a un mayor cuidado. Acá les muestro para que conozcan, los que no están en nuestra ciudad, los que están en nuestra ciudad nos pueden venir a visitar. Este es nuestro centro que funciona todos los días. Somos una institución educativa, es decir, funcionamos como una escuela, así que trabajamos tanto en instituciones educativas como en nuestro propio centro, dando talleres sobre huerta, compostaje, sobre alimentación consciente, saludable, y algo muy importante que quizás fue, creo yo, el mayor valor a la hora de la apertura del CEA, es poder articular. Creo que todos quienes estamos trabajando en la temática ambiental entendemos que la fortaleza tiene que ver con poder hacer sinergia, ¿no? A ver cuál es el potencial y la fortaleza de cada una de las instituciones o de los organismos para poder entre todos lograr llegar a la mayor cantidad de gente y con el mensaje más concreto y, bueno, y fortalecido posible. Así que en ese sentido trabajamos fuertemente haciendo articulaciones con el Consejo Deliberante, con la municipalidad. Contamos con un predio pedagógico experimental dentro del botánico de la ciudad de Posadas, que también para nosotros es muy importante en cuanto a lo pedagógico, poder salir del espacio áulico y generar una vinculación real, de poner el cuerpo y de que realmente los niños, las niñas y los jóvenes se contacten de modo directo con la naturaleza, entendiendo que la parte experiencial es una gran fortaleza y que nuestra provincia tiene el 50% de la biodiversidad del país y tenemos que fortalecer y fomentar el contacto directo y el cuidado de los niños y niñas con las especies. Acá también una cosa muy interesante que tratamos de fortalecer y de fomentar justamente el año pasado, que fue un año particular para las personas quizás de la tercera edad, adultos mayores, en donde hicimos también un proyecto intergeneracional, en donde, por un lado, invitábamos a adultos mayores a hacer un recorrido en el predio del botánico para que puedan ir vinculándose con la naturaleza, pero también retomando saberes de su infancia, para que luego ellos también puedan tener un vínculo directo con niños, niñas y adolescentes, entendiendo el gran enriquecimiento, la riqueza que significa poder ir retroalimentándonos de experiencias, tanto de la experiencia, valga la redundancia, de que pueden tener los adultos mayores, como de la novedad o esa nueva sensibilidad que entendemos que los niños y niñas tienen y ya traen consigo. Cuando hablamos de educación ambiental, un poco como ya lo veníamos haciendo, nos parece importante trabajarlo como un proceso, ¿no? Un proceso de cambio, un cambio cultural, que implica involucrarnos directamente con nuevas formas de hacer, nuevas formas de sentir y nuevas formas de pensar. En ese sentido, en nuestra provincia, desde el año 2005, contamos con una ley de educación ambiental que avala, obliga y exige a que en las escuelas trabajemos desde este lugar. La educación ambiental como un derecho de los ciudadanos, pero también como un deber del Estado. Por eso desde el Centro de Educación Ambiental trabajamos en el marco de esta ley en las instituciones educativas, pero también trabajamos capacitando a agentes públicos en los distintos organismos, camino a la ley Yolanda. Como saben, en el 2020 se sancionó esta ley a nivel nacional, todavía estamos a la espera de la adhesión a nivel provincial, sin embargo, estamos trabajando en un proceso de sensibilización para poder acompañar al proceso legislativo con instancias de formación y de capacitación, porque entendemos que quienes toman las decisiones, y bueno, son quienes, los dueños de los actos públicos, tienen que estar atravesados por esta perspectiva, tanto en las ordenanzas, en las leyes, como en cualquier otra instancia en donde haya alguna toma de decisión. Y por otro lado también, más allá de nuestra ley, que está sancionada desde el 2005, celebramos la sanción a nivel nacional de la Ley de Educación Ambiental porque entendemos que esto también es un impulso para poder seguir trabajando de manera sinérgica. Volvemos a hablar de esto, ¿no? La educación como una fortaleza y un desafío clave para contribuir con una nueva visión de desarrollo mundial sostenible, tal como lo establece la UNESCO, retomando esto, que tiene que ser transversal, que tiene que ser crítica, que tiene que promover instancias de diálogo en donde la educación no sea solamente unidireccional, no capacitaciones en donde solamente el docente enseña, sino instancias de participación concretas en donde alumnos, estudiantes, docentes, directivos, personal no docente, maestranza, entre todos,
nos involucremos en la parte pedagógica, pero también en lo que es la gestión de la propia institución, porque sabemos que los niños y niñas se involucran cuando ven acciones concretas y cuando ven también que sus referentes mayores dan el ejemplo y se involucran. Y por eso volvemos a hablar del tema de la importancia de fortalecer los ámbitos de educación no formal. Desde el Centro de Educación Ambiental hemos generado alianzas con la municipalidad, con el Consejo Deliberante, con el Ministerio de Ecología, de Cambio Climático y demás instituciones, justamente para que cada una de las acciones estén acompañadas por una instancia educativa, para que la ciudadanía realmente vaya acompañando esos procesos de cambio y los vaya internalizando. Volvemos un poco a los ODS, ¿no? Como la base para poder llevar a cabo una educación ambiental, pero también la educación ambiental como herramienta necesaria para el cumplimiento de estos ODS. Es un círculo virtuoso que se retroalimenta, en donde entendemos y no podemos dejar de lado que hay vinculación entre el hambre, el género, la industria, la pobreza, las 3 R's, es decir, empezar a pensar en todos estos objetivos de manera interconectada, integral. En ese sentido, voy a verles, a ver si me ven un poco la cara, voy a dejar de compartir. Agradecerles por el espacio y bueno, contarles más que nada que este es un espacio muy importante para poder socializar lo que venimos trabajando, porque fuimos creados en el 2019, en octubre del 2019, con lo cual en marzo, cuando estábamos preparados para salir a la provincia y a las escuelas a poder llevar a cabo nuestro programa, nos tocó, como a todos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo cual tuvimos que virar a la virtualidad a partir de un apartado en la plataforma Guapurarí de educación ambiental, que eso nos permitió llegar a la provincia, a su vez también a través de ciclos de capacitación, en articulación con el Consejo Deliberante. Hemos realizado también la primera Expo de Desarrollo Sostenible para poder visibilizar un poco las distintas iniciativas que había en perspectiva ambiental, y a su vez hemos realizado una hackathon ambiental en alianza con el Consejo Deliberante. Este año, con el desafío de volver a la presencialidad, ya estamos realizando nuestras primeras experiencias presenciales en distintas escuelas, a su vez como también en el botánico, y la idea es seguir creciendo en este sentido, y un poco ahora lo que tenemos ganas de hacer es salir a la provincia, así que esta es una posibilidad y una oportunidad que celebramos para poder conocer a otros compañeros que estén en el mismo camino. Así que muchas gracias. Excelente, Malena. La verdad que es muy interesante poder escuchar el trabajo que llevan adelante ustedes, toda esta energía y ganas de seguir en el futuro, abarcando cada vez más territorio dentro de la provincia. Así que, bueno, desde el INMIBio siempre dispuestos a acompañarlos. Y, bueno, muchísimas gracias por la presencia nuevamente. Y Gracias. también un poco en el marco de esto que tiene que ver con educación ambiental y trabajo en las escuelas, es que está relacionada a la siguiente charla también, ¿no es cierto?, de Hernán Saldías, así que lo voy a presentar y para que él nos cuente un poquito cuál es su proyecto. Hernán es técnico en electrónica y reparación de PC, docente de la EPET número 4 de Puerto Iguazú hace más de 30 años, específicamente en el área de informática. Él está encargado del proyecto RAE, Residuos de Aparatos Electrónicos, que lleva el eslogan de tus residuos electrónicos, nuevos recursos. Esta iniciativa fue declarada de interés municipal por el Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Iguazú y son un ejemplo a replicar en otras escuelas, una actividad muy interesante de la que nos vamos a empapar un poco más ahora. Así que acciones como las que impulsan desde la SPET número 4 de Iguazú deben ser apoyadas y valoradas desde el ámbito de la educación técnica, desde las políticas públicas, también desde este rol del Estado de educación ambiental. Así que, Hernán, te damos la palabra para que nos cuentes un poco más y aprendamos un poco más. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al instituto. O sea, estamos agradecidos, darnos la posibilidad de poder fomentar, poder un poco divulgar nuestro proyecto, que si bien hace ya, llevamos un poco más de 2 años desde el inicio, se nos
como que se nos partió al medio con el tema de la pandemia, o sea, y tuvimos que retomar recién ahora. ¿Sí? Nosotros, les voy a contar un poco la historia, cómo empezó esto. Nosotros tenemos éramos dos modalidades en la escuela, una de economía y otra de construcciones, y hace unos años comenzó la modalidad de técnico en informática, que la iniciamos. Yo estoy entre los profesores que inició eso. Tenemos dos promociones recién, solo dos promociones, este año saldría la tercera, y surgió con otros profesores, digamos, hacer algo con respecto a lo que es el residuo electrónico, que es una problemática no solo de nuestra, sino ya podemos decir que es del planeta. Y si tomamos en cuenta, se toman pocas medidas, no solo en Argentina, sino en el mundo en general. Son pocos los puntos que se toma conciencia al respecto y se acumulan residuos sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo de precaución a los daños que puede provocar en el medio ambiente. Yo les voy a mostrar una presentación, así para que tengamos un poco la historia. Bueno, como dijo Paula, tu residuo electrónico, nuestro recurso, digamos, es lo que nosotros le dimos como título, que son residuos electrónicos, pero pueden servir para futuras o para otro tipo de aplicaciones que no sea solamente, digamos, un desecho, ¿sí? Sino para poder ser reutilizados y poder digamos, o reutilizados o reciclados, ¿sí? El objetivo principal, o lo que nosotros primero buscamos inicialmente, es crear un poco de la conciencia del medio ambiente para darle un destino a todos los residuos que nosotros tenemos en nuestros domicilios o las empresas que generan mucho volumen, digamos, de residuos. Nosotros hemos recorrido varias empresas acá en nuestra localidad, que por ahora nosotros estamos trabajando acá, y hemos visto que juntan residuos y no saben qué hacer. Entonces, a partir de ahí fue que nosotros tuvimos la idea de darle una utilidad a eso y acompañarlo con acciones de educación y de aprendizaje hacia los alumnos y la comunidad. Porque no es solo un proyecto de la comunidad educativa, sino de la comunidad de Iguazú en general. Es orientado a todos. El objetivo, bueno, como lo dije, el objetivo específico es concientizar más que nada, que eso es algo que no solo en la parte de tecnología, sino en todos los ámbitos falta un poco de conciencia, y yo creo que nosotros es el trabajo que tenemos que tener o que tenemos que ocuparnos para concientizar, que a partir de ahí yo creo que pueden llegar a salir cosas muy buenas en todos los ámbitos. Y de ahí van a salir acciones, o sea, minimizar el impacto que produce esa basura dentro del medio ambiente, ¿sí? Después tenemos los objetivos específicos, o qué es lo que vamos a trabajar, o cómo vamos a trabajar, o cómo estamos trabajando. Nosotros recepcionamos los materiales en el estado que se encuentre, sin importar si está roto o no está roto, si anda o no anda, o sea, en cualquiera sea su estado. Se procede al desarme, clasificación de esos residuos, ¿sí? Para darle su destino. Hay elementos que se reutilizan, hay elementos que se llevan directamente al reciclado, pero eso ya es última instancia, ¿no? Cuando ya separamos los elementos que más se utilizan, que son metal, plásticos y vidrio, que eso va digamos, va a ir a la planta de reciclaje. Después, ¿cómo se llama? Esos residuos tienen el objetivo, digamos, dentro de la escuela, nosotros se reconstruyen equipos, o sea, computadoras para el uso institucional, y hay elementos que se utilizan. Nosotros tenemos espacios curriculares como es robótica dentro de electrónica, entonces hay muchos elementos que se utilizan para la electrónica.
y después para la construcción de los robots. Ya los chicos han participado bueno, el año pasado, no, el anterior, en una competencia que se hizo de robótica, ya a nivel de chicos que van, ya gente más grande, chicos de universidades de nuestra escuela han participado y han tenido buenos resultados. Todos con residuos que se dice el 50 y 50 del proyecto, que utilizan 50% de reutilización de elementos y 50% de material nuevo. Y después, bueno, darle un destino final ya cuando no se puede utilizar para nada. Pero el objetivo principal es la reutilización de esos residuos. Como vemos, acá está claro, digamos, el circuito que nosotros tenemos, que es traer los aparatos electrónicos a la escuela, se reciben aparatos electrónicos, los alumnos y docentes verifican la clasificación de los componentes, se reutilizan, y bueno, y después se dispone, digamos, el objetivo o el producto final, ¿sí? De eso, ya sea hasta se han donado un par de computadores, ya que es totalmente reciclado o reutilizado con elementos que se han obtenido de ese material. ¿A quién está destinado? Inicialmente nosotros lo tenemos destinado para las empresas, que son los que tienen gran acumulación de residuos, que no saben qué hacer, que nosotros lo podemos aprovechar, y después ya estamos iniciando para poder traer residuos, digamos, de la comunidad, poder recepcionar. El problema, digamos, que estamos teniendo inicialmente, porque iba a ser un proyecto escolar, pequeño, y nos encontramos como que tuvimos una recepción buena por la comunidad, no solo de las empresas, sino de la gente, y estamos teniendo mucho material. Entonces, nuestra capacidad operativa nos hace que seamos un poco lentos, digamos, de acuerdo en relación a la cantidad de material que está entrando, pero lo estamos manejando. Vamos a manejar con turno, se va a difundir esto, o sea, se va a difundir, digamos, dentro de la comunidad para que pueda recepcionar cualquier tipo de elemento electrónico que, digamos, en las casas o en las empresas no tengan un destino que darle, que nosotros seguramente va a ser bueno o le vamos a tratar de darle un destino para que no tenga impacto en el medio ambiente. Esto no se pudo hacer solamente con la escuela, tuvimos aporte de empresas, un colaborador que nos ayudó mucho es la Fundación Ecologista Verde, que junto con ellos fue que desarrollamos el proyecto, y bueno, después tenemos empresas que nos ayudaron a financiar un poco el proyecto. Estamos en pleno crecimiento, podemos decir que estamos naciendo o iniciando esto, y con muy buena recepción, no solo acá en Iguazú, sino en otros lugares que ya tuvieron conocimiento de nuestro proyecto y que ya se han comunicado con nosotros para poder replicar en otras instituciones. Así que, bueno, eso es un poco la historia o lo que nosotros cómo nos manejamos y cómo nos vamos a manejar. Desde ya, muchas gracias por invitarnos. La verdad que nos pone contentos, digamos, pensar que nuestro proyecto está teniendo, yo creo que es un resultado y que con el tiempo lo vamos a poder instalar un poco más en la sociedad. Creo que, bueno, no sé si... Muy buena, Hernán, sí, muchísimas gracias, súper claro también el proceso de cómo es la recepción, qué es lo que realizan ustedes. Y por ahí preguntarte un poco más sobre la posibilidad de que, si existe la posibilidad de que ustedes den charlas a otras instituciones que se vean interesadas y si se pueden comunicar a través de estos contactos que dejas ahora para que se replique la actividad en otras escuelas. Exactamente, nosotros estamos totalmente abiertos, digamos, para que esto se replique, o sea, esto yo creo que nuestro objetivo es que crezca, que no quede solo en Iguazú, que lo podamos replicar en otras escuelas o en otras comunidades. Ahí yo les dejo el email que nos comunicamos, estamos en Facebook, Instagram,
por ahí no tuvimos mucha presencia el año pasado, pero este año ya se está empezando a, ¿cómo se llama?, a implementar un poco más, y la idea es que tengamos más presencia, no solamente en la recolección de residuos o el trabajo, sino también ayudar a concientizar y llegar a la gente, digamos, crear una conciencia ambiental, que es la que más necesitamos, ¿cierto? Perfecto, claro. Te hago una pregunta que viene por parte de un asistente que está viendo este webinar a través de YouTube, que pide que si puedes especificar los electrónicos que van a recibir, como un Sí. listado específico. Sí, perdón, eso no lo aclaré. Nosotros los aparatos electrónicos que recibimos son de informáticos y de comunicación. O sea, todo Bien. lo que es telefonía, computadoras, todo lo que no se recibe, porque nosotros no tenemos para poder tratar, son los monitores CRT de tubos catódicos, que son los antiguos, para los que eso necesita un tratamiento diferente, y nosotros no tenemos los medios para poder tratar ese tipo de material que tiene cierto grado de toxicidad, ¿cierto? Perfecto, Pero buenísimo. recepcionamos todo, no importa su estado. Si funciona, si no funciona, si está roto, o sea, no, todo se puede aprovechar, o siempre tenemos algo para aprovechar ahí. Exactamente. Genial el aporte que están haciendo, bueno, acá en la comunidad de Puerto Iguazú, y sobre todo compartiendo la experiencia, bueno, llevando esta alternativa a toda la provincia. Así que de nuevo, muchas gracias, y ya, bueno, puedes dejar de compartir si es la presentación, Sí, y sí, ya sí. vamos a pasar al siguiente disertante, también teniendo que ver con lo que es tratamiento de residuos, ya un poco más de separación de residuos y reutilización por parte de la cooperativa recicladora Cataratas. Está con nosotros hoy Julio Ferreira, que es el presidente de la cooperativa, que el accionar de la cooperativa vuelve a introducir en el ciclo de producción y consumo productos obtenidos de residuos. Entonces, nada se pierde, todo se transforma, como dice la frase tan escuchada. Y bueno, Julio nos va a contar un poco más cómo fue que surge la cooperativa en sí como tal. Primero fue una asociación, luego cooperativa, y bueno, se van posicionando en Iguazú en este tema de reciclado y pioneros en cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, Julio, en primer lugar te pedimos que te presentes, que nos cuentes cuáles son los inicios de la cooperativa, cómo se compone. Buenas tardes, Paula. Gracias por la invitación al instituto. A todos ustedes, como siempre, nos llevan en cuenta por el trabajo que venimos haciendo. Bueno, la asociación en realidad surgió en el 2005 por una necesidad, que había muchas personas trabajando irregularmente dentro del basural a cielo abierto en su momento. Eso fue en el 2005. Y hubo una necesidad de buscar la forma de insertar a todas las personas, o a las personas que se interesaban llevar adelante este trabajo que lo venimos haciendo hoy nosotros. Bueno, en su momento eran cientos de personas, a lo largo del tiempo se fue regularizando, y bueno, hemos quedado 70 personas, después quedamos 35, después paramos en 30 personas. Hoy estamos con 30 personas, continuamos desde el 2011 dentro de la planta, pero en realidad la cooperativa se fundó en el 2007, en julio de 2007. De ahí se gestionó lo que es la planta hoy en día, que se consiguió a través de varias gestiones, porque había una necesidad de crear la cooperativa para que fuera financiado esta planta que tenemos hoy. Y bueno, continuamos trabajando, así como lo veníamos haciendo a cielo abierto, hasta el 2011, hasta el 3 de febrero de 2011, hasta que un día pasamos a trabajar y se nos dio las plantas ya en forma definitiva para continuar trabajando, donde ya se había firmado los convenios ante la provincia, parques nacionales y seguidamente el municipio junto con la cooperativa. Y bueno, de ahí lo venimos llevando hasta la hora, hasta hoy en día. Hoy, por supuesto, de una manera mejor de lo que éramos antes a cielo abierto. Como le digo, con 30 personas todos los días trabajando. Veníamos ya trabajando también con las escuelas, instituciones privadas. Lo veníamos llevando ya a la separación en origen para poder trabajar mejor y poder llevar adelante la herramienta que tenemos dentro de la planta, que se puso junto con la construcción de esta planta, por supuesto, y por una cuestión de falta de separación en origen no se le venía dando utilidad. Y bueno, después con la ayuda que mucha gente, como le digo, que envolvió docentes, alumnos, municipio, provincia, se consiguió lograr de separar en origen la basura.
pero como decía el amigo, también vino la pandemia y cuando unimos toda la fuerza para llevar adelante esta gestión, nos partió en el medio también, ¿entendés? Así que creo que a todos nos pasó esto. Entonces, bueno, pero gracias a Dios ya tenemos la ruta y cómo hacerlo, la separación en origen y cómo hacer la recolección diferenciada en Iguazú. Ya, por Exactamente. supuesto, entonces ya tenemos la experiencia y ya tenemos los promotores ambientales también, que son los chicos, y más los voluntarios que lo venían haciendo junto con los chicos, que le hacía la visita junto con los colegios, que se venía haciendo ya por 5º año consecutivo, sería si es que no hubiese la pandemia. Entonces, por ese motivo se dio que digamos que paramos, porque se cortó todo prácticamente, y bueno, y muchas cosas, proyectos que quedaron en stand-by. Entonces, continuamos trabajando, por supuesto, así como lo estamos haciendo acá nosotros en este momento, pero ya no sin visita como lo hacíamos antes. Y bueno, pero gracias a Dios, como le digo, a lo largo de estos años que estamos trabajando, yo creo que hoy por hoy y esto, bueno, volverá a ser como era antes, y creo que ya tenemos cómo avanzar en esto. Están las personas, están las acciones y están los proyectos, así que vamos. Claro. Hay un largo camino recorrido por ustedes también, un aprendizaje constante y también la enseñanza que dan siempre a la sociedad. Y bueno, como para seguir aprendiendo un poco más de lo que hacen ustedes, te pregunto que cuál es la metodología de trabajo de ustedes en la planta, cómo llegan los residuos y cuál es el trabajo específico que ustedes realizan una vez que los residuos llegan a la planta. Hoy, como van los residuos, hoy se va la basura prácticamente entreverada. La única parte donde está llegando la basura separada, como se venía haciendo desde hace mucho tiempo, es el área del Parque Claro. Nacional. Y ya se venía logrando, como le digo, con las empresas, con los grandes generadores, que ya estaban llevando sus propios residuos. En su momento, cuando estaba funcionando normalmente en Iguazú, todo lo que era turismo, la cadena hotelera, gastronómica, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos logrado eso. Por ejemplo, la separación de botella de vidrio, los plásticos, cartones secos, ya prácticamente se venía minimizando en los camiones recolectores. Ahora prácticamente estamos dependiendo de lo que se genera en los barrios, en todos los barrios de Iguazú. Entonces somos obligados hoy por hoy a hacer el manoseo y la separación manualmente. Entonces es muy importante entonces concientizar sobre la separación de residuos en los hogares. Exactamente. Siempre lo venimos trabajando junto con los presidentes barriales, con las escuelas, como les digo, ya veníamos trabajando. Pero hoy por hoy el revisar manualmente sí o sí lo tenemos que hacer, porque al ser poco el consumo también ya no va tanto plástico como cartones, por ejemplo, ya no hay generadores como los hoteles, ya prácticamente no están funcionando. Entonces tenemos que buscar la forma de generar nosotros. Parece que somos más de 25 personas todos los días que estamos trabajando, y nosotros generalmente todos los insumos se compran a través de ese trabajo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, Claro. hoy estamos recibiendo, como un día lunes, por ejemplo, martes, son 8 o 9 camiones que ingresan todas las mañanas, y por la tarde son 4 camiones. Entonces, eso nosotros tenemos que revisar sí o sí, porque de ahí salen todos los 8 productos que hoy por hoy nosotros lo estamos prácticamente separando y compactando para su postventa. Sí, entonces remarcar la importancia, ya que estamos ahora compartiendo este webinar que queda grabado, que se transmite en vivo, remarcar la importancia, sobre todo en este caso el vecino de Iguazú, que separar en origen es fundamental para también colaborar con el trabajo de la cooperativa, que hace una tarea tan importante y tan esencial en el cuidado del ambiente, del lugar de donde estamos, de la biodiversidad también. ¿Vos nos podrías comentar de qué manera debemos separar en nuestra casa? Suponiendo que los que estamos acá no tenemos idea, darnos una pequeña instrucción, como qué es lo que les sirve a ustedes que hagamos en nuestra casa. Generalmente el pedido nuestro, de mi parte, siempre y cuando recalco que el vidrio es el enemigo de nosotros prácticamente, que hay que separar, ¿viste? Hay que separar el vidrio, hay que separar el seco del húmedo, que viene a ser la hierba, el sanitario, todo lo que sea pañal descartable. Eso, por ejemplo, va directamente al relleno sanitario. Cuando lo separan, prácticamente tiene que ir el cartón junto con el plástico, puede ir la lata junto, eso no hay problema. El sachet de leche también puede junto.
con el seco, pero lo importante es remarcar es que tiene que separar en 3 partes, que es el seco, el vidrio y el húmedo. Eso sería importante. Con eso ya nos está ayudando bastante. Y otra cosa que ya veníamos remarcando y estos últimos tiempos surgió nuevamente, bueno, se hizo nuevamente un pedido a través de notas, a través de la municipalidad y el medio ambiente, para que esto se revea, ¿no es cierto? El tema de la basura patológica, por ejemplo, que también para nosotros es muy importante que esto no pare en la planta de separación y transferencia, porque eso realmente nos lleva a un riesgo que ya ha surgido accidente con personas anteriormente y sería muy importante que no se repita esto, ¿no? Y tenemos en cuenta que en Iguazú, por ejemplo, como lo habíamos conversado el otro día, con el director de Medio Ambiente del municipio, que se vea y se remarque, ¿no es cierto?, cuáles son las personas que están cumpliendo realmente con la compra de la bolsa, que es realmente que hay una recolección diferenciada para ese tipo de material, que también va al relleno, pero no al relleno donde va el residuo nuestro de Iguazú, digamos, eso se va a otro lugar donde se incinera. Entonces, eso lo remarco. Y el vidrio, generalmente también hoy tenemos un ecopunto que funciona en Iguazú, son 2, que están en el 9 de julio y otro está en la Papa Francisco. Ahí, por ejemplo, tenemos bolsones que directamente para vidrio, otro para plástico, para cartones, que son los ecopuntos que se encuentran. Tenemos otro que se encuentra en la Victoria Aguirre, enfrente a la IPF. La IPF acá en la República Argentina, que también lo venimos trabajando arduamente y bueno, gracias a Dios con eso también, eso va directamente a nosotros allá en la planta de separación y transferencia, en lo cual el vidrio ya se va a una disposición final y todo lo que sea seco ya directamente se va en el sector de clasificación y compactación. Perfecto, Julio. Es buenísimo también saber y que nos comentes esto, porque quizás ahora nos está viendo alguien que no sabía que era tan sencillo colaborar con la planta de reciclaje. Así que invitamos siempre a todos que se sumen y que separen así de esta manera en húmedos, en secos, para que a ustedes les llegue en mejores condiciones las cosas. Hoy nos contabas, ¿no? ¿Cómo? Permiso. Hay muchos vecinos, por ejemplo, que ya lleva sus residuos separados, lleva con su propio móvil. Hay empresas que todavía están trabajando o mínimamente están trabajando, están colaborando. Varios supermercados que están en funcionamiento están llevando sus propios residuos secos, por supuesto, porque el orgánico, el que lo lleva todos los días es el municipio. Pero después el resto, las empresas que están trabajando hoy por hoy están llevando sus propios residuos. Simplemente lo que estamos hablando es que tenemos un ecopunto en lo cual el vecino común que no tenga, por ejemplo, medio de llegar hasta la planta, que hay personas que pueden llegar hasta el ecopunto, llevar su propia botella de vidrio, su botella, tapita, lo que sea, son para 5 o 6 tipos de productos que están ahí. Y eso generalmente ¿Puedes comentarnos cuáles son los productos que ustedes obtienen después de esta separación? Mira, hay todo lo que sea, hoy por hoy, todo lo que sea plástico, todo lo que sea botella PET, todo lo que sea soplado, por ejemplo, todo lo que sea botella de 5 litros para abajo, y después tenemos todo lo que sea bazar, que viene de mesa, silla, balde de albañilería, palangana, eso viene a ser todo lo que sea plástico duro. Después tenemos, por ejemplo, todo lo que sea latita, metales. Lo que no estamos trabajando hoy por hoy son las chatarras, que son las chapas, hierro, esas cosas. Pero después el resto, todo lo que sea aluminio, batería, cobre, bronce, todos esos productos nosotros los pasamos a separar y clasificarlos por una cuestión de calidad y precio, porque cada uno tiene su precio diferenciado. Cartón, todo lo que sea papel de oficina, todo lo que sea ticket de supermercado, todas esas cosas estamos separando también hoy por hoy. Todo tiene su demanda hoy. Genial. Y te consulto también, hablabas del impacto que tuvo la pandemia en el día a día del trabajo de la cooperativa, de cómo hubo un cambio en eso. ¿Qué ves vos? ¿Qué perspectivas hay de la cooperativa a futuro cuando se vayan reanudando las actividades turísticas, gastronómicas en función del tiempo, en una nueva normalidad? Contanos cuál es tu opinión al futuro, qué necesidades. Fue drástica, te digo, fue drástica. Por una cuestión, porque justamente el otro día estamos hablando con personas, ¿no es cierto?, aledaños a la planta o que viven en Iguazú, y yo siempre comenté que esto genera trabajo y todo gira acá alrededor del turismo. Todo el turismo, al no tener turismo, al no visitar gente en la catarata, al no tener gente en el parque,
Eso para nosotros es como que tener que volver a reinventarte en tu propio trabajo. Buscar la forma, lo que no vendía anteriormente o lo que paró a vender, de vender, tener que volver a buscar la forma de vender ese producto. Porque otro producto que dejó de ingresar, por ejemplo, 3.000 kilos de PET por semana. ¿Por qué? Porque el parque estaba cerrado. Dejó de ingresar 5.000 kilos de cartón por día. ¿Por qué? Porque no tenemos hoteles, ya el consumo no era lo mismo. Al no tener turismo en Iguazú, como estábamos todos, digamos, confinados, entonces yo creo que eso también a nosotros nos llevó en nuestro propio trabajo a volver a buscar la forma de seguir adelante y de no decirle al socio, al asociado, que estamos cerrando el portón por esto. Entonces tuvimos que buscar las opciones y buscar gente que veníamos trabajando de vieja data, por ejemplo, en la capital. Usted sabe que acá en la provincia nosotros no tenemos una planta recicladora. Por ahí hay personas que compactan cartón, pero no trabajan con plástico. Nosotros en general trabajamos con cartón y con todo lo que sea plástico y papel. Entonces lo que hicimos desde que empezó la pandemia es buscar la forma de subsistir y continuar con nuestro trabajo, que no pare esto. Y los propios asociados tampoco, nosotros no tenemos opciones. Por ejemplo, siempre estuvimos encerrados en este trabajo que venimos haciendo. Entonces, lo que buscamos fue una empresa o dos empresas en las cuales que veníamos trabajando. Lo volví a conectarme con ellos, llamé, y también ellos tenían necesidad de cierto tipo de materiales. Y bueno, lo que buscamos de la dirección de la cooperativa fue que nos financien durante la pandemia o por 2 meses hasta que nosotros juntemos una X cantidad de productos y lo enviemos. Solo que o sea que no estamos adelante, o sea que siempre estamos corriendo atrás hasta este momento. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es consolidarnos con otra empresa para que nos financie el producto que también ellos necesitan. Entonces, así lo estamos llevando y gracias a Dios lo conseguimos porque hay una confianza por parte de las personas que compran los productos de nosotros ya varios tiempos en Capital Federal. Y bueno, ojalá que un día, como siempre digo, tengamos una planta de tratamiento de tratamiento ya lo tenemos, pero lo que necesitamos es una verdadera recicladora en lo cual donde podamos vender nuestro producto. Nuestro producto es una cuestión que hoy, por ejemplo, como yo le digo, no estamos defendiendo hoy porque hoy estamos hablando de un flete que sale del propio producto nuevamente. Eso a nosotros les pesa mucho, porque acuérdense que nosotros vivimos, los asociados que están en la planta viven directamente lo que nosotros generamos. Bien, entonces al vender 26.000 kilos, 24.000 kilos de producto, de esos 24.000 kilos de producto tiene que salir el flete de esta mercadería, porque no tenemos otro recurso de venderla ni en la frontera, uno porque está cerrado, y sí o sí dependemos de Capital Federal. Menos mal tenemos, y bueno, como le digo, sale por parte de la confianza de las empresas que estamos trabajando hoy en día. Genial, buenísimo Julio por contarnos toda la realidad de la cooperativa hoy en día. Bueno, esperamos que la situación a medida que se vaya normalizando vuelva también, bueno, vaya cada vez mejorando más también el trabajo de ustedes, la conciencia ciudadana también de hacerles llegar los residuos domiciliarios separados. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y vemos como estos 3 ejemplos que estuvimos viendo hasta ahora siempre se relacionan en el punto de cuidado del ambiente, educación ambiental, de tratamiento de residuos, tanto electrónicos como residuos sólidos urbanos. Y como para ir cerrando también y última charla breve, voy a contar un poco de qué se trata el compostaje, que también es otra de las patas de este círculo que tiene que ver con el tratamiento de residuos orgánicos, sobre todo los que salen de nuestras cocinas. Hay ciertos residuos que pueden ser compostados y lo que se obtiene después es un producto de alto valor agregado. Así que voy a ir compartiendo la presentación. Vamos a ir hablando un poquito del tema. Hablemos un poquito de compost, es lo que siempre digo cuando comenzamos a comunicar esta actividad que es tan sencilla y
y muy importante el aporte que genera. Bueno, ¿sabían? Les pregunto a los que están, a los disertantes que están ahora, a la gente que está escuchando a través de nuestras plataformas, el compostaje comunitario es una manera social, económica y ambientalmente muy eficiente de tratar y gestionar residuos orgánicos municipales, pudiendo gestionar hasta un 20% de los mismos. Vemos, por ejemplo, en esta imagen cómo en ese contenedor hay gran cantidad de residuos que en realidad podrían haber sido compostados, separados y reciclados en una planta como la de Julio, y están todos acá sin tener ningún tipo de valor, siendo que podríamos quizás tener un tercio de lo acumulado en la imagen. En cuanto al compostaje, ¿qué es el compost? El compost es un conjunto de procesos, una combinación de procesos físico-químicos y microbiológicos, donde degradamos residuos orgánicos hasta la formación de un producto más estable, que tiene otro valor, que sirve como un mejorador de nuestros suelos, como un abono, como una enmienda orgánica. Tiene muchísimos beneficios y está directamente relacionada a la actividad con los objetivos del desarrollo sostenible, como hablábamos al principio del webinar. Ejemplo de ellos son el ODS número 11 de ciudades sostenibles, el número 15 de vida de ecosistemas terrestres y el número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, ya que, como recién decía, se obtiene un producto de valor agregado que puede ser comercializado, por ejemplo. En cuanto a los múltiples beneficios que tiene el compost, en nuestros suelos tiene beneficios físicos, químicos y biológicos. En cuanto a los beneficios físicos, vemos la mejora en la estructura del suelo, aumentando la permeabilidad hídrica, gaseosa, la capacidad de intercambio de gases, de la retención de agua, así que también aumenta la capacidad del suelo a resistir cambios de temperatura externos, entre otras cosas. Los beneficios químicos tienen que ver con el aporte de macro y micronutrientes, mejora la capacidad de las plantas de absorber nutrientes y la capacidad del suelo de regular el pH. Y en cuanto a lo biológico, el aporte de fuentes de energía y nutrientes para los microorganismos del suelo, esta microbiodiversidad que está en el suelo y es tan importante, lo que favorece a la germinación luego de las semillas. La actividad de compostaje es muy sencilla y hay que tener en cuenta algunos tips que son clave e importantes de considerar y de estar atentos. Y esto tiene que ver con la forma en la que tenemos que disponer los residuos y los volúmenes. Siempre lo recomendable es hacer el compostaje en capas, siguiendo una capa de secos o marrones, que son, por ejemplo, los restos de poda, con una capa de húmedos o verdes, que son, por ejemplo, los restos orgánicos de cocina, como cáscaras de fruta, de verduras y demás. Y la recomendación también es que la última capa siempre sea de secos y marrones. El formato de capas finas, alternadas, va a evitar que el material se apelmace. Si nosotros, por ejemplo, tiramos muchos residuos secos, lo que podemos tener es que nuestro proceso se vuelva más lento, la descomposición se vuelva más lenta. En cambio, si tiramos muchos residuos verdes y húmedos, podemos que al contrario se compacte mucho y por ahí hay una reducción de oxígeno disponible y se termina pudriendo. Entonces, siempre tener en cuenta este volumen, esta relación en capas y el volumen, que es un volumen de productos orgánicos húmedos por 2 volúmenes de secos. Entonces, más o menos teniendo en cuenta esto, vamos a asegurarnos de tener un compost de buena calidad final. Y otra cuestión clave también a la hora de compostar es la aireación a través de volteos. Cada 10 días aproximadamente se debe hacer un volteo para proveerle de oxígeno y para homogeneizar toda nuestra pila de compost. Así que esas cuestiones son las fundamentales a la hora de compostar. Yendo por ahí un poquito a una cuestión un poco más técnica, esto no es necesario conocerlo de punta a punta para que nosotros empecemos a compostar, sino más bien es a título de dar a conocer de que dentro del compostaje hay un conjunto, ocurren simultáneamente un montón de procesos, están involucrados distintos microorganismos que también se adaptan a la temperatura y al pH que tiene cada etapa específica del compostaje. Cada uno va a tener
cada microorganismo, cada etapa del proceso también va a ayudar a la degradación de algunos residuos, de algunos químicos y demás. Por ejemplo, tenemos dos etapas mesófilas y una etapa termófila. La etapa termófila se denomina así, ya que hay una elevación brusca de la temperatura que llega casi a 70 grados. Esto ocurre en un determinado punto del compostaje, más o menos a las 3 semanas. Y este aumento de temperatura lo que hace es que se puedan eliminar ciertos microorganismos que por ahí son patógenos o nocivos para nuestro compost, así que es como que el mismo proceso de compostaje se limpia solo, por así decir, y luego comienza la etapa de madurez que va desde los 3 hasta los 6 meses. Nosotros a los 6 meses vamos a contar con un producto completamente maduro donde ya no observamos los productos originales que habíamos tirado al comienzo en nuestra compostera. Lo clave a la hora de compostar es tener bien claro qué debemos compostar y qué no. Es fundamental esto para que no tengamos ningún problema de contaminación. La regla general es que nosotros compostemos solamente residuos de origen vegetal y cáscaras de huevo, nada más que eso. Porque hay problemas que se asocian frecuentemente a los residuos de origen animal, como puede ser atracción de vectores, malos olores y patógenos. Por ejemplo, en esta imagen vemos simplemente qué podemos compostar y qué no, y nosotros siempre recomendamos que tengamos a mano esta lista de elementos que se pueden compostar y de elementos que no corresponden. Para por ahí, si nos olvidamos, tener cerca y poder leer de nuevo y no cometer errores. Entonces, ¿qué podemos compostar? Hierbas, saquitos de té, café y filtros, restos vegetales, cáscaras de huevo, bueno, plantas, cáscaras de frutas y verduras. Y tenemos que tener en cuenta siempre de no incluir carnes, grasas, huesos, leche, quesos, yogures, salsas, estiércoles de animales tampoco se puede compostar, a escalas domiciliarias. Bueno, nada de materiales plásticos, metales, vidrios, obviamente, nada de aceites. Por ejemplo, si tenemos restos de comida elaborada, preparadas con aceites y demás, eso no se puede compostar. Las ensaladas, si no fueron condimentadas, se puede compostar. Si ya tienen aceite, vinagre y demás, ya no puede ir a nuestra compostera. Así que la clave es saber lo que podemos y lo que no podemos compostar. Resumiendo un poco, entonces el paso a paso para hacer compost es que elijamos nuestra compostera. Hay múltiple variedad de composteras de tamaños vertical, horizontal, más grandes, más chicas. Es totalmente adaptable a la condición de cada uno. Nosotros siempre recomendamos quizás que la compostera tenga tapa para que nos evitemos que ingresen algunos bichos o que cuando llueve se moje mucho. Seleccionamos el sitio donde compostar, idealmente que esté bajo sombra, que no esté al sol directo. Acondicionamos un espacio para acopiar restos secos, que hablábamos de esta capa de secos y húmedos, siempre tener disponibles restos secos. Trituramos los residuos, esto quiere decir que tratemos de incorporar a nuestra compostera los residuos en un tamaño uniforme. Vamos a verter en forma de capas nuestra compostera, activamos con el primer volteo, estos volteos que después se dan sucesivamente cada 10 días, y controlamos visualmente, viendo la humedad, dándole los volteos frecuentes, fijándonos que no haya malos olores, teniendo en cuenta qué podemos y qué no podemos compostar, y luego vamos a poder tomar ese compost y utilizarlo a partir de los 3 meses. Ahí ya se puede utilizar en menor proporción, ahora vamos a ver un poquito, y a los 6 meses ya teniendo un compost totalmente maduro, que podemos utilizarlo en nuestro jardín, en la huerta, como mejorador del suelo. Como les decía recién, bueno, el estado del compost, a los 3 meses tenemos un estado de compost inmaduro, y a los 6 meses ya maduro, donde nosotros ya no notamos los materiales que se colocaron al comienzo, y este compost maduro no va a tener olores fuertes, no va a manchar,
no se puede identificar ningún material y se puede colocar en mayor proporción que el compost inmaduro. Vemos en la imagen cómo también va cambiando la tonalidad hasta llegar a una tonalidad más oscura, como una tierra. Y esta es la proporción recomendada teóricamente. Si nosotros utilizamos una proporción, esta que yo les planteaba al principio, de un volumen de residuos húmedos por 2 volúmenes de residuos secos, o si nosotros utilizamos una proporción mayor de residuos húmedos por residuos secos. Si utilizamos la primera, vamos a poder utilizar en nuestros canteros, en nuestras huertas, un 25% en volumen. En cambio, si utilizamos mayor cantidad de residuos húmedos en esta proporción 1 a 1, podemos utilizar un poquito menos del compost final en una proporción del 10% en volumen. Entonces, una vez que ya hablamos de qué se trata el compostaje y cuáles son las técnicas para llevar a cabo, les voy a contar un poquito de las escalas que hay de compostaje. Nosotros desde el Instituto Misionero de Biodiversidad tenemos un proyecto de compostaje comunitario en el cual nosotros promovemos la actividad y la idea es que se replique en distintos sectores de la sociedad. Hoy en este momento estamos trabajando con, por ejemplo, la Municipalidad de Puerto Iguazú específicamente, ahora voy a hablar más profundamente de ese tema, y también con el sector hotelero de Puerto Iguazú. Lo que hicimos es brindar capacitaciones teóricas y luego también un seguimiento en los puntos de compostaje que se van formando y que se van instalando una vez que las personas fueron capacitadas. La idea también es compartir esta experiencia con toda la provincia. Ya estuvimos haciendo algunas charlas dirigidas a municipalidades en general, así que participaron varias municipalidades de la provincia y esperamos que los puntos de compostaje se vayan replicando. Las escalas de compostaje pueden ser domiciliaria, comunitaria o industrial y pueden coexistir en un municipio, por ejemplo, las tres metodologías, incluso una que exista compostaje domiciliario no quita la posibilidad de que exista también compostaje comunitario. La idea es que todo esto se sumen esfuerzos y que llegue la menor cantidad posible de residuos a un relleno sanitario. La escala domiciliaria es la que nosotros podemos llevar adelante, en nuestras casas, y la comunitaria es la que proponemos para que se desarrolle, por ejemplo, en barrios, en comunidades, en plazas, en instituciones y demás. Y la escala de compostaje industrial es la que ya tiene, bueno, como se puede intuir del título, una escala muchísimo mayor, donde sí se reciben una gran cantidad de residuos. Ya no es tan específico el listado como el que yo hablaba al comienzo, pero también está involucrada toda otra cantidad de tecnología para el tratamiento de estos residuos orgánicos en general. Creo que tengo una consulta de Malena. De Male. Sí. Le voy a dar la palabra y después, bueno, sigo con la presentación. Pau, si no te complica, te hago la consulta ahora. Si no, espero. No, vale. Con respecto al compostaje comunitario, nosotros tenemos una técnica en ecología urbana que nos asesora, pero que es experta en compost más individual, diría yo. Y ahora estamos con el desafío del compostaje comunitario, tanto en el CEA, que lo venimos manejando porque son volúmenes reducidos todavía, porque son vecinos específicos, pero estamos iniciando el proyecto en el botánico, que ahí ya es como más ambicioso, porque además hay referentes distintos cada día, entonces esto de ir regulando la materia seca, orgánica, y que haya un responsable es un poco más complejo. Entonces la consulta puntual era cómo poder hacer para poder contar con estas capacitaciones.
Genial, Malena, me parece buenísimo que se vaya replicando la actividad. Nosotros tenemos este proyecto, como te digo, ahora la relación que hay también entre el instituto y el Centro de Educación Ambiental es ponernos en contacto, como así también cualquier municipio que en este momento esté viendo la charla o después vea la grabación y lo desee, se pone en contacto con nosotros y se organiza la capacitación. Dando por ahí todos los tips y siendo mucho más específicos para cómo es la gestión comunitaria de un punto de compostaje, brindando por ahí algunas alternativas. Así que cuando quieras, bueno, está abierta la posibilidad. Entonces avanzamos por privado. Gracias. Genial. Y Bueno, si me permiten, sí. si me permitís, ya que estamos dialogando, Sí. me parece que el desafío del compostaje comunitario está ahí en identificar responsables, en identificar personas que puedan llevar Sí. adelante la actividad, que puedan cumplir con el control de los desechos o de los residuos que se pueden colocar y no, que es difícil, pero debemos ir para ese camino y, digamos, generar esa conciencia, ¿no? Claro. Generar responsabilidad sobre el compost, que es algo que relevamos antes de largar el proyecto de compostaje comunitario, y se veía quizás el compost como un espacio donde, bueno, cada uno puede tirar algo y se veía después de 15 días y no encontraban resultados y había olor feo. Bueno, el IMIBio plantea algo totalmente diferente, es casi que meter el compost adentro de nuestra casa como para tomar conciencia de lo importante que es el seguimiento, casi como cuidar una planta, cuidar un animal, digamos, a ese nivel, ¿no? Así que Claro. los microorganismos, incluso los microorganismos, necesitan tanto cuidado como un perro, como un gato o como una planta. Así que Sí. es un desafío, pero hay ejemplos en el mundo que se han llevado adelante con buenos resultados, así que seguramente los misioneros lo van a poder hacer. Sí, ahora con lo que continúa de la presentación voy a hacer foco en el compostaje comunitario y contarnos un poquito la experiencia acá en el punto de Iguazú y remarcar esto de generar una responsabilidad, generar un punto de compostaje como tal, digamos, con la necesidad de un encargado del punto de compostaje y bueno, con todas las consideraciones a tener en cuenta, por eso el principio de la charla quizás fue un poquito más técnico, más específico, para que todos vayamos entendiendo de qué se trata de hacer compost y que no es que sucede mágicamente, sino que hay procesos microbiológicos y físico-químicos que avanzan según las etapas y se van sucediendo, y si nosotros le prestamos la atención que corresponde, que no es tan complicada tampoco, o sea, son algunos tips nada más, y si llevamos esto adelante vamos a tener un proceso continuo y que se desarrolle correctamente. Así que buenísimo, Malena, también por la iniciativa del botánico, y bueno, vamos a continuar con la presentación. Bueno, como les decía, principalmente quiero hacer foco en el compostaje comunitario y a través de esta imagen mostrar algunos ejemplos de puntos de compostaje comunitarios. Algunos son en otros países. El ejemplo de arriba a la derecha es acá, un ejemplo de Argentina, en Buenos Aires, donde hay un punto de compostaje. Como vemos que hay encargados de esos puntos, se define la infografía correspondiente, que es algo también importante, de qué podemos poner, qué no podemos poner. En este caso se llega a leer que está disponible este punto de compostaje de lunes a viernes en determinado horario, entonces también está organizada la actividad de recepción de residuos y no queda abierto a que pueda por ahí haber algún problema en el qué es lo que se tiró, si hubo algún error, o por ahí queda muy libre. Entonces siempre tiene que haber como un control en el punto de compostaje. Ejemplo de esto es el primer punto de compostaje comunitario de la localidad de Puerto Iguazú. Nosotros estuvimos participando, como les decía, tenemos un convenio con ellos y dimos las charlas de capacitación, y luego se implementó el punto y ellos utilizaron muy ingeniosamente estos contenedores de residuos que habían tenido algún problema, que estaban rotos y no podían ser reutilizados, lamentablemente, entonces estaban abandonados, y lo que decidieron fue
tomar estos elementos y transformarlos en composteras. Ellos en este caso le sacaron la base, esto está en contacto directo con el suelo para que tenga un correcto drenaje. Y lo que hicieron es colocar bien grande la infografía de lo que se puede y lo que no se puede colocar en las composteras. Y hay una persona que está encargada de recepcionar justamente los residuos. En este caso están en el ex camping municipal. Ellos trabajan con distintos sectores de la institución, distintos otros sectores de la municipalidad que llevan allí los residuos y algunos vecinos. Como es una etapa piloto, ellos están probando y se van a ir expandiendo a medida que pase el tiempo y que vayan teniendo más conocimiento y más cancha en la actividad, van a ir expandiéndose y quizás después se implementen en otros puntos de compostaje en el municipio. Así que queríamos remarcar justamente lo que surgió de un convenio entre el instituto y la municipalidad, así que muy contentos también de lo que vienen logrando ellos. En cuanto a las ventajas del compostaje comunitario, un poco lo que decía Emma también y lo que intento transmitir es de que esto incrementa mucho la conciencia ambiental ciudadana, refuerza el sentimiento de comunidad, la conciencia ambiental es muy importante, estaríamos haciendo ciencia ciudadana, se establecen lazos sólidos entre los participantes, además de los vínculos y la toma de conciencia sobre producción de residuos, permite desarrollar actividades educativas y proyectos de ciencia ciudadana. Es un lugar de encuentro para la comunidad, ahí podemos ir y convergen nuestras inquietudes, hoy queremos a través de estos puntos construir conocimiento mutuo, así que también allí se puede generar, por ejemplo, una actividad sería de educación ambiental invitando a alguna escuela del barrio, por ejemplo, si tengo en una plaza un punto de compostaje comunitario, podemos enseñar a través de esto en las escuelas, transmitir la actividad a los chicos, transmitir la actividad a los vecinos, así que hay como una múltiple cantidad de beneficios. Es importante, y para cerrar ya, también para ir cerrando este webinar, que tengamos en cuenta y seamos muy conscientes de que la naturaleza no entiende de residuos. Entonces, ¿cuál es el secreto? Creemos que el secreto se halla en los procesos de economía circular que tiene la naturaleza de por sí, mediante los cuales las plantas, los hongos y los animales devuelven al ciclo natural todos aquellos elementos que han producido a lo largo de su desarrollo. Así que nosotros tenemos que aprender un poquito más de la naturaleza y tratar de que lo que llegue, lo que no se trate, lo que no se pueda compostar, reciclar, reutilizar, sea el porcentaje menor. Así que invitamos a todos a que composten, a que separen ahora los residuos electrónicos, a que nos contactemos también con el Centro de Educación Ambiental, a que separemos los secos. En el caso de la localidad de Puerto Iguazú es tan importante que contamos con la cooperativa, que separemos así como nos enseñaba Julio recién, y colaboremos en la medida de lo posible desde nuestras casas y también compartiendo la experiencia y contagiando las ganas de ayudar al medio ambiente. Así que, Emma, si querés decir algo más, o los chicos. Sí, yo tengo algunas preguntas y bueno, antes que nada, Malena se retiró recién, que tenía un compromiso en unos minutos y dejó un saludo para todos. Agradeció también por el espacio del MIBIO y por la charla que tuvimos y seguramente vamos a seguir trabajando en conjunto entre todos, ¿no? Como preguntas, acá estoy leyendo una desde el chat en YouTube, que tiene que ver con mi pasión también, que son los hongos y el reciclaje, porque preguntan principalmente, digamos, un cultivador de hongos que tiene paja de trigo como sustrato y tiene ese residuo que queda posteriormente al cultivo, ¿qué puede hacer con él? Entiendo, y a ver vos, Pau, también ayúdame, entiendo que compostarlo no habría ningún problema, Sí. porque la paja de trigo seguramente al ser consumida por el hongo tiene, digamos, bajo contenido de celulosa y demás, así que va a ser un buen material para
como fibra, digamos, dentro de del compost. Posiblemente como tiene micelio del hongo, tenga un alto contenido de nitrógeno, así que hay que tratar digamos, de cuidar eso, cuánto se pone. Siempre, nunca es bueno poner mucho de un solo producto en el compost, como decimos, o sea, llenar el compost de residuos de café o de cáscaras de una sola fruta y esas cosas. Corregime, Pau, si estoy equivocado, pero no es No, tenés bueno razón. todo El de uno. equilibrio es muy importante El en el equilibrio. compostaje. Exacto, exacto. Así que, bueno, ante esa pregunta lo mejor es compostarlo. Algo que me gustaría preguntarle a Hernán o a Julio es ¿qué hacemos con las pilas? Porque es un tema que siempre, si bien no compete a ninguno de los dos en particular, o quizás un poco más a Julio, pero a Hernán seguramente le deben haber hecho la pregunta, ¿qué hacemos con las pilas? ¿Qué opciones hay? Eh, Hay un proyecto ahí de separación de la pila o llevar un punto de donde se hace la recolección, ¿no es cierto? Y la empresa esa también se hace cargo de llevar esa pila y no al relleno sanitario, lo llevan también en un lugar donde ellos lo vuelven, lo incinera, digamos, ¿no? O sea que como le dejan sin acción para no contaminar la tierra, ¿no es cierto? Eso se había generado, creo que en el 2014, ¿no? Cuando empezó el contrato con la empresa esa, la exigencia de la empresa esa, o creo que la provincia de Misiones, era que ellos tendrían que recaudar algo de 1.000.000 de kilos de pila anuales. Algo así está en el convenio. En lo cual el municipio de Iguazú en su momento se había adherido y habíamos colocado urnas en algunos comercios que se había utilizado la urna en su momento, en el 2011 fue, en el 2012 porque lo habíamos utilizado la urna del voto catarata, lo utilizamos y lo pusimos en varias panaderías y supermercados acá en la ciudad de Iguazú para que las pilas, los vecinos o comerciantes, el que lo usa, batería, tanto sea de celulares, pilas de radio, de linterna, podía ir en ese lugar. Después, en ese momento, Ecología Misiones, en su momento también se había hecho un convenio en donde se haría paulatinamente o semanalmente la recolección de ese tipo de productos de donde estaban las urnas. Y se había hecho el trabajo y entonces cada camión llevaba con un bidón, ¿de acuerdo? O tamboras, pero se iba directamente, no al relleno, del relleno lo llevaban nuevamente a otro lugar donde lo volvían a destruirlo. Ese convenio creo que continúa. No sé si estaba en bueno, el municipio está en construcción en ese momento, pero diría que debe estar en algún lugar donde el Iturén o todavía en algún centro de acopio. Venimos. Sí, sí, En había Iturén, citado me también. dice acá que en el Iturén hay uno, un punto de recolección de pilas. Eh, Hernán. nosotros entramos en contacto cuando empezamos el proyecto con Sonia Wadelich. Ellos en Aripuca tienen un punto de recolección, digamos, porque nos Ahora encontramos sí. que teníamos pilas y no teníamos cómo darle destino, entonces nosotros estamos en contacto con ella, digamos para darle destino a esas pilas. Que ellos sí tienen, digamos, ellos se encargan de darle el destino final a eso. Exactamente. Sí, sí. Yo había escuchado, bueno, ese es un buen ejemplo para Iguazú, y es cierto, o sea, que Sonia estaba motivando también y impulsando esa gestión. Y he escuchado, no sé si ustedes lo han hecho, de confinar las pilas en la construcción, digamos, utilizarla cuando uno hace cemento y demás, utilizarla ahí, confinarlas, pero nos faltaría quizás algún arquitecto o algún ingeniero que nos cuente si eso es posible o no. Manuel, antes de este proyecto que se hizo con la empresa AESA, digamos, nosotros habíamos pensado de usar también en los bancos, en las plazas, pero después se surgió un estudio que con el tiempo iba a ser más perjudicial, podía contaminar más con el tiempo, entonces no se llevó adelante hasta Mira. donde yo supe, ¿no? Que no se Sí, llevó sí, adelante sí. por ese motivo, por el producto que contiene la pila en sí. Claro, importante, importante. Sí, porque ahí leí artículos de municipios que usaban los colocaban en el cordón cuneta, pero bueno, es Sí, importante sí, por sí. eso
la consulta y seguir investigando a ver si realmente, bueno, ahí lo que vos decías, Sí, digamos, ese ese- es uno de los productos y después surgió también que veníamos buscando qué fin darle, por ejemplo, al vidrio, ¿no es cierto? Que también está ahí en stand-by a ver qué podemos hacer en la parte de construcción, ¿no es cierto? Con el vidrio, que se genera Exacto. mucho, hoy por hoy se genera mucho y se está viendo a ver de qué forma se puede utilizar en algún lugar eh, público, qué sé yo, en vereda, a ver de qué forma se puede reutilizar. Y está ahí también en stand-by, pero creo que alguien lo está estudiando desde el municipio. Bueno, esos son desafíos que quedan, digamos, pensar en qué lo podemos reutilizar. Ojalá que surja algo. Ojalá. Sí, 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 sin duda. Bueno, por bueno. último, remarcar que me gustó mucho, digamos, que estén participando tanto el ámbito académico, Hernán, impulsando desde el colegio, desde el Estado provincial, Malena con el Centro de Educación Ambiental y el IMIBio, y Julio con un ejemplo de público-privado, ¿no, Julio? Como actuando desde la planta de reciclaje, apoyado también por el municipio, por la provincia, pero más. Y bueno, y con el apoyo del sector privado que quizás no está representando, pero que está presente en los proyectos, como los que lleva el IMIBio, o el apoyo que le dan a Julio también, desde el emprendimientos como la Jungle y los hoteles. Y la verdad que ese es el ejemplo que tenemos que buscar, es esto, digamos, la articulación en conjunto, el Estado teniendo que impulsar y sostener digamos, y asegurar a la población los espacios para el reciclado, para el compostaje. Yo creo que así como el Estado debe asegurar la educación, la salud y la seguridad, me parece que tenemos que ir hacia también que asegure, digamos, la posibilidad de que tengamos espacios para poder reciclar, para poder compostar. Totalmente. Yo Si creo bien, claro que que digo, Manuel, que esto que tiene tendencia solamente a crecer y a mejorar, ¿viste? Porque la parte difícil ya lo hemos pasado, por lo tanto, y ahora con la consolidación que hay entre empresas, ustedes, el instituto, municipio, provincia, y yo creo que son eslabones que venía faltando para que realmente esto surja y que realmente se note y que se vea a futuro el trabajo que uno viene haciendo. Y yo creo que se genera mucha fuerza a través de esto y a nosotros que trabajamos allá con este trabajo que lo venimos llevando a largo plazo, yo creo que a nosotros también moralmente nos hace crecer. Y ya de ya yo agradezco mucho en nombre de las personas que trabajan en la planta. gracias a vos, Julio. ¿Vale? Bueno, no sé si Hernán, ¿querés comentarnos algo o vamos terminando? Realmente muy contento, digamos, con esta iniciativa y con este webinar y vamos a seguir haciendo más de este tipo, seguro. No, solamente para destacar y agradecer de invitarnos y poder difundir los proyectos que, digamos, escolares y para la comunidad que tanto bien nos hacen. Gracias. Importantísimo el reciclado hoy por hoy se ve mucho también el reciclaje de lo que es la ropa, que uno quizás no tiene en desuso por cuestiones de que ya pasó de moda, no le gusta, bueno, siempre hay otra persona que lo va a utilizar. Lo mismo con los juguetes de los niños y demás. Esa idea también tenemos que impulsarla, que las cosas, la ropa, los juguetes no pasan de moda, sino que es solamente la persona quizás no indicada, pero seguramente a otro le va a servir. Y eso en Iguazú se está viendo mucho también, ¿no? Que aparecen las ferias americanas y demás, y eso es una forma también de reciclar. Así que Totalmente. estoy muy contento con ver esas iniciativas. Pau, te dejo el cierre final. Bueno, gracias Emma. Gracias, bueno, de nuevo a todos los que participaron. Estamos muy contentos por cómo se dio también y cómo todas estas actividades también suman y hacen como un círculo. Y bueno, tratar de, como decimos siempre, con pequeñas acciones ayudar al cuidado de nuestra biodiversidad. Así que este encuentro va a quedar grabado. Nuestro contacto también, bueno, yo lo puse en la presentación, estamos a disposición para quienes cuando vean, por ejemplo, la grabación o para quienes hayan quedado con alguna inquietud, se puedan comunicar con nosotros. Con el proyecto particular de compostaje comunitario, también, bueno, pueden comunicarse específicamente por ese tema, ya sea para llevarlo a cabo en algún municipio de la provincia que se encuentre interesado o en algún sector educativo o demás, siempre abiertos a trabajar con la comunidad.
Así que nuevamente muchas gracias y nos encontramos seguro en algún nuevo webinar que estamos proponiendo uno por mes aproximadamente. Así que Nos vemos el próximo mes. alentarse y nos vemos el próximo mes. Bueno, gracias a todos. Gracias Chao, a todos. chao. Gracias.